Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 56. Tú eres el gozo del pensar, la fuente eres del vivir, lo terrenal placer no da. Solo acudimos, Padre, a ti. Himno 56. Leeré de la Biblia, Salmos. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierte en noche? Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Oremos para esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Ahora cantemos el himno número 40. Desconsolado, ven, no te angusties. Aquí encontrarás vida y amor. Consuelo aquí tendrás. Ven con tus penas, pues el amor es quien sana el dolor. Himno número 40.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a nuestros servicios. Tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula El Amor.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 64 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es probación después de la muerte. El texto áureo es de Isaías. Venid y caminaremos a la luz de Jehová. Lectura alternada, Efesios y Juan. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la paz, para que seáis hijos de luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todos aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, y Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. La Biblia. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En el día que tomo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque has librado de mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias a Dios al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Como se anunció en la nota explicativa, ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Nada realmente tiene vida, sino Dios, quien es la vida infinita. Por lo tanto, todo es vida, y la muerte no tiene dominio. La vida es eterna. Debiéramos descubrir esto y comenzar a demostrarlo. La vida es imperecedera. La vida es el origen y la finalidad del hombre. Jamás es alcanzable por medio de la muerte, sino se gana caminando por el sendero de la verdad, tanto antes como después de lo que se llama muerte. La salvación universal se basa en el progreso y la aprobación y es inalcanzable sin ellos. El progreso nace de la experiencia. Es la maduración del hombre mortal, mediante la cual lo mortal es abandonado por lo inmortal. La naturaleza del cristianismo es pacífica y bendita, pero a fin de entrar en el reino hay que echar la ancla de la esperanza más allá del velo de la materia, en el lugar santísimo, en el que Jesús ha entrado antes que nosotros, y este avance más allá de la materia ha de venir por las alegrías y los triunfos de los justos, así como sus pesares y aflicciones. Como nuestro Maestro tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. Es posible, sí, es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Génesis. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos. Pero la fe de Enoc fue transpuesto, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Proverbios. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si la percepción de Enoc hubiera estado confinada en la evidencia ante sus sentidos materiales, jamás hubiera podido caminar con Dios, ni ser guiado a la demostración de la vida eterna. El hombre es la idea del Espíritu, refleja la presencia beatífica, llenando de luz el universo. El hombre es imperecedero, espiritual.
está por encima de pecado o flaqueza. No atraviesa las barreras del tiempo hacia la vasta eternidad de la vida, sino que coexiste con Dios y el universo. La verdad y el amor iluminan la comprensión, en cuya luz veremos la luz. Y esta iluminación es reflejada espiritualmente por todos los que andan en la luz y se alejan de un falso sentido material. Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la verdad, Él endereza nuestra vereda. Los mortales imperfectos captan la perfección espiritual final lentamente, pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema del ser es hacer mucho. Eclesiastes. Si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme de la carne, sino conforme al Espíritu. Si el principio, la regla y la demostración del ser del hombre no son comprendidos en lo más mínimo, antes que lo que se llama muerte sobrevenga a los mortales, ellos no ascenderán espiritualmente en la escala de la existencia debido a esa sola experiencia, sino que permanecerán tan materiales como antes de la transición, aún buscando la felicidad mediante un sentido material, en vez de un sentido espiritual de la vida, y por móviles egoístas e inferiores. La perfección es ganada solo mediante la perfección. En el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Así leemos en Eclesiastes. Este texto ha sido transformado en el proverbio popular, tal como caía el árbol, así tiene que quedar. Tal como el hombre se duerma, así despertará. Tal como la muerte encuentre al hombre mortal, así será él después de la muerte, hasta que la aprobación y el crecimiento efectúen el cambio necesario. El sueño de la muerte tiene que ser dominado por la mente, aquí o en el más allá. El pensamiento despertará de su propia declaración material, estoy muerto, para percibir este toque de clarín de la verdad. No hay muerte, no hay inacción, acción enfermiza, acción excesiva, ni reacción. La vida es real, la muerte es la ilusión. El sentido verdadero del ser y su perfección eterna debiera aparecer ahora, tal como aparecerá posteriormente. Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Dijo Pedro entonces a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí.
Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y he aquí una voz que desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Muerte. Una ilusión. La mentira de que hay vida en la materia. Lo irreal y falso. Lo opuesto de la vida. La carne que guerrea contra el espíritu. Lo que se libera penosamente de una creencia solo para ser encadenado por otra, hasta que toda creencia de que hay vida donde la vida no está, cede ante la vida eterna. El reconocimiento del espíritu y la infinitud no viene repentinamente aquí o en el más allá. La existencia continúa siendo una creencia del sentido corporal hasta que la ciencia del ser es alcanzada. Lo divino tiene que vencer lo humano en todo punto. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y la multitud de errores que emanan de tales creencias. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte, antes que puedan dejarse de lado las espinas por una corona. Que siga la bendición, bien buen siervo y fiel, y que la supremacía del Espíritu sea demostrada. Lucas: No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales sirve su Señor. Cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados. Romanos: Es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. El bien exige al hombre cada hora en la cual resolver el problema del ser.
La consagración al bien no reduce la dependencia que el hombre tiene de Dios, sino que la aumenta. La consagración tampoco disminuye las obligaciones del hombre hacia Dios, sino que muestra la necesidad suprema de cumplirlas. Los mortales avanzan hacia el bien o hacia el mal a medida que el tiempo se desliza. Si ahora estamos satisfechos con obrar mal, tenemos que aprender a detestar esto. Si ahora estamos contentos con la ociosidad, tenemos que descontentarnos con ella. No podemos pasar aquí nuestros días ignorando la ciencia de la vida y esperar encontrar más allá de la tumba un premio por esta ignorancia. La muerte no nos hará armoniosos e inmortales como una recompensa por la ignorancia. Está alerta, sé sobrio y vigilante. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida. Es una guerra con la carne, en la que tenemos que vencer el pecado, la enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el más allá. Pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del Espíritu o la vida en Dios. Hechos. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muestras indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibieron en una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y aun en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Romanos. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. El estado físico inalterado de Jesús después de lo que pareció ser su muerte fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales. Y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente un estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. Jesús fue el camino, esto es, marcó el camino para todos los hombres. En su demostración final llamada la ascensión, que concluyó el registro terrenal de Jesús, Él se elevó por encima del conocimiento físico de sus discípulos y los sentidos materiales no lo vieron más. Sus discípulos recibieron entonces el Espíritu Santo,
Con esto se indica que por todo lo que habían presenciado y sufrido, fueron despertados a una comprensión más amplia de la ciencia divina, hasta la interpretación y el discernimiento espirituales de las enseñanzas y demostraciones de Jesús, lo que les dio una tenue concepción de la vida que es Dios. Ellos ya no midieron al hombre mediante el sentido material. Después de obtener la verdadera idea de su Maestro glorificado, se volvieron mejores sanadores, no apoyándose más en la materia, sino en el principio divino de su trabajo. El camino por el cual se aprende la inmortalidad y la vida no es eclesiástico, sino cristiano. No es humano, sino divino. No es físico, sino metafísico. No es material, sino científicamente espiritual. Corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todos tenemos que aprender que la vida es Dios. Pregúntate, ¿estoy viviendo la vida que se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se iluminará cada vez más hasta que el día sea perfecto. Ahora, clamó el apóstol, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Queriendo decir, no es que ahora que los hombres tienen que prepararse para la salvación o seguridad en un mundo futuro, sino que ahora es el momento de experimentar esa salvación en espíritu y en vida. Cantemos el himno 346. Con tu palabra, Dios, se fue la oscuridad y luz llegó. Escucha mi oración. Si tu evangelio, Dios, no ha llegado aún, sea la luz. Himno 346.
leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Amén.